Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Apologética. La verdad los hará libres. Hoy día estamos con ustedes, Roquel Cárdenas de Panamá y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí con todos ustedes en un programa más donde vamos a compartir la doctrina de la iglesia. Y hoy, Adrián, tenemos un tema muy interesante. Hoy queremos hablar de la Reina del Cielo. Y hay muchos sabrán quién es la Reina del Cielo y otros se preguntarán a quién nos estamos refiriendo, Adrián. Así mismo es, hermano Roquel. Hoy es un programa de esos que hay que estar pendiente a cada detalle. Y como siempre decimos en todas nuestras transmisiones, lápiz y papel en mano para que anoten toda la información que vamos a estar proveyendo y así en sus hogares, en su tiempo libre, puedan hacer su asignación, profundizar en la misma, ponerse en oración y pedir al Señor que la ilumine para que así puedan sacar su propia conclusión. Le agradecemos a todos los hermanos que todos los viernes nos están acompañando y también en las retransmisiones a través de todas las páginas hermanas en que nos unimos a través de este esfuerzo. Hoy vamos a hablar efectivamente de María, la Reina del Cielo. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿en qué se fundamentan ustedes para llamar a la Virgen María la Reina del Cielo? Sabemos todos que Jesucristo es Rey, ¿no? Jesucristo, cuando Poncio Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Entonces le digo, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, algunos podrían tener alguna duda sobre en qué se fundamenta la Iglesia Católica para decir que la Virgen María es la Reina del Cielo. Adrián. Asimismo es, y aprovechamos para compartir información con los hermanos, porque este título de Reina del Cielo se le da a María Santísima desde los primeros siglos como indicación de su preeminencia y poder que los recibe de aquel que es el Todopoderoso, nada más y nada menos que su Hijo Jesucristo. Ya San Juan Pablo II, el 23 de julio de 1997, habló sobre la Virgen María como la Reina del Universo. Y él recordó que a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en el que el Concilio de Éfeso proclamó a María Virgen, Madre de Dios, se comienza a atribuir a la Virgen el título de reina. Y el pueblo cristiano, con este ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero. Un detalle importante sobre esas expresiones que hizo el Papa es que el Santo Padre explicó en ese momento que el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miramos con confianza a María Reina y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Sabemos que, como hemos hablado en estos días sobre la Asunción, pues mira, la Asunción favorece la plena comunión de María, no solo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ella está junto a nosotros, porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor eterno, con amor materno en las pruebas de la vida. Hermano Roquel. Gracias, hermano Adrián. Y entonces, mira, Adrián nos ha hecho toda una explicitación de todos estos aspectos que nosotros estamos hablando, pero yo quisiera compartir otro aspecto, otra visión. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, el título de María, Reina del Cielo, ¿qué fundamento tiene? Bueno, partamos de un principio. Recuerde lo que nosotros hablamos, que en la Escritura las cosas no todo se tienen que ver literal. Hay lo que se llama la tipología. Fíjense un aspecto importante que nosotros encontramos en el tema de las tipologías. Es el hecho de que, por ejemplo, San Pablo nos dice que habían dos hijos de Abraham y dos madres, que era Sara y Agar, ¿no?
Sin embargo, San Pablo ve en esas dos mujeres y en esos dos hijos dos alianzas. Dice que Agar y su hijo eran la esclavitud, porque veían la antigua alianza como una esclavitud, y el hijo de la promesa a Sara y a su hijo Isaac. Entonces vemos que ahí hay una tipología interesante, y también podríamos mencionar algunas otras que se ven. Entonces, sí, acontecimiento de la vida pública de Israel se transmite a la vida de fe. Por ejemplo, ustedes ven que al Mesías, a Jesús, le llaman hijo de David, pero su papá, sabemos que del punto de vista natural, ¿ve? Es solo no hubo padre natural, sino que Dios hizo un milagro para que solo tuvieran madre humana. Sin embargo, cuando se dice que es hijo de David, se le refiere que viene de la descendencia de David. Y ese acontecimiento de que hubo un rey y que las promesas anunciaron, entonces ahí vemos otro ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, usando ese mismo método bíblico, se puede hablar de que efectivamente Jesucristo es hijo de David y por lo tanto miembro de la dinastía davídica. Y entonces, ¿qué pasa? Pero él declaró que él era rey, pero no rey de este mundo, sino rey de otro mundo, rey del cielo, rey del reino de los cielos. Sin embargo, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué papel, dirán ustedes, juega la madre? Bueno, curiosamente, en la dinastía davídica se dio una realidad, y es que las que eran reinas no eran las esposas de los reyes, que de hecho muchos de ellos tuvo más de una esposa, sino era la madre del rey. Entonces, se daba la figura que se llama la reina madre, que se sentaba a la derecha del rey. Entonces, eso que fue una costumbre durante toda la dinastía davídica, se ve efectivamente a todas las claras en el reinado de Jesús, como la Virgen María, por ser la madre del rey, ella, entonces, usando la analogía, usando la tipología, podemos decir en propiedad que es verdaderamente la reina del cielo. Adrián. Indiscutiblemente, como dice el hermano Roquel. Y algo muy interesante que el hermano Roquel nos ha traído para profundizar es que muchas veces las personas se les olvida un detalle sobre esto, y es qué lugar ocupaba la madre del rey en la corte de los herederos de David. Bueno, el libro de los Reyes nos da la respuesta, así que apunten por ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y nos dice, Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Como podemos ver, la madre del rey se sentaba en un trono a la derecha de este. María, siendo una criatura humana limitada, es tenida en un lugar de honor en el reino por el Padre, que la escogió como la madre del rey, pues el que se humille será ensalzado. Y sabemos que María, desde el momento de la anunciación, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que está ahí clarísimo, clarísimo ese lugar especial que tiene María. Y como dijo el hermano Roquel, la reina es la madre del rey y Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Y si María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, en consecuencia María es reina del cielo. Le devuelvo la palabra al hermano Roquel. Gracias, Adrián. Y fíjate, un aspecto importante de esto que estamos compartiendo nosotros es lo siguiente. Fíjense, vamos a poner el papel de la reina madre. Mire, y esto quisiera compartirlo antes de leerlo con un pasaje del rey
Salomón, que es hijo directo del rey David. ¿Qué pasa con el rey Salomón? El rey Salomón, cuando recibe a su madre, le pone un trono o un lugar a su derecha. La trata con todo respeto, pero también hay otro importante aspecto de esa relación madre-hijo, sino que la población o la gente, a pesar, sabía que como esta mujer tenía influencia sobre el rey por ser la madre del rey, ella no tenía el poder lo tenía su hijo, el rey, pero ella tenía influencia sobre las decisiones del rey, iban y le pedían a ella que les ayudara con sus intenciones. Hay un caso curioso que se ilustra en el texto, específicamente Primer Reyes capítulo 2, primer libro de Reyes capítulo 2, versículos 3 y 20, donde se narra de que incluso, imagínense, una persona que era un hermano de David, de Salomón, que le disputó el trono, porque evidentemente cuando Salomón tomó el trono no es que todo el mundo estuvo de acuerdo, o la gente, algunos pensaron de que a otro era el que le correspondería el ser rey, y uno de esos hermanos de Salomón que le disputó el trono y que creía que debía ser rey, usted se puede imaginar en qué condición, cuando Salomón tomó el trono, en qué condición estaba él. Él estaba en una condición bastante, por decirlo menos, paupérrima frente, porque el rey lo podía ver como un potencial enemigo o como un enemigo. Entonces, ¿cómo este hombre en esta situación tan distante, sospechosa y diríamos, digamos, desventaja? Porque es muy probable que el rey ni siquiera quisiera verlo, porque póngase el escenario. Usted está aspirando al trono, su papá le dice usted va a ser, y después viene un hermano y le disputa el trono. Entonces, efectivamente, y le hace la vida difícil. Entonces, cuando usted tiene el poder, usted dice, este no lo quiero ni ver, ni tampoco le voy a dar confianza, porque donde tenga confianza, me va a querer quitar el reino. Entonces, en esa situación estaba este hombre. Pero, sin embargo, se atrevió a pedirle algo al rey. ¿Y cómo lo hizo? Acercándose a la madre del rey. ¿Para qué? Para que fuera su intercesora, para que le pidiera al rey. Y eso nos llama la atención, sobre todo por la condición, como decíamos, de este hombre. Miren, por ejemplo, el diálogo, y quiero que pongamos atención. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 3 al 20. Cómo se narra todo el escenario. Dice, Adodías, hijo de Jaquit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes como amigo? Respondió, sí. Y añadió, tengo que decirte una cosa. Betsabé contestó, dila. Entonces Adonías dijo, tú sabes que la corona me correspondía a mí y todo Israel esperaba verme rey. Pero la corona se me ha escapado y ha ido a parar a mi hermano porque el Señor se lo ha destinado. Ahora voy a pedirte un favor y no me lo niegues. Ella le dijo, habla, Adonías, pide. Por favor, dile al rey Salomón, espero que no te lo niegue, que me dé por esposa a la sunamita Abisac. Betsabé contestó, bien, yo le hablaré al rey de tu asunto. Betsabé fue al rey Salomón a hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una inclinación. Luego se sentó en el trono, mandó poner un trono para su madre y Betsabé se sentó a su derecha. Betsabé le habló, voy a pedirte un pequeño favor, no me lo niegues. Él le contestó, madre pide, no te lo negaré. Yo pienso, Adrián, que esto es un escenario que vale la pena explorar y comentar. Incluso ahora que estamos comentando estos aspectos de reinado, las mismas Sagradas Escrituras nos dejan ver en este asunto que los que son de Cristo reinarán con él, y ciertamente la Virgen María es de Cristo. Dice Romanos 5:17, en efecto, si por delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Y segunda de Timoteo 2:12, que nos dice, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Cuando tomamos esto en línea con lo que nos comparte también el hermano Roquel, María Santísima es reina de todo lo creado. Porque si bien todos reinaremos con Cristo, María Santísima participa de su reinado siguiendo esta misma tradición judía, porque ellos eran judíos.
no eran puertorriqueños, no eran panameños. Entonces, ella participa de su reinado de una forma singular y preeminente. Esto significa que Dios le ha otorgado su poder para reinar sobre todos los hombres y los ángeles y para vencer a Satanás. Y las razones por las que María Santísima es reina de todos, la primera de todas, por ser la madre de Dios hecho hombre, el Mesías, el Rey universal, como lo dice Colosenses 1:16. Incluso Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, hace reverencia a María, no considerándose digna de la visita de la que es la madre de mi Señor, como lo dice Lucas 1:43. Así que por la realeza de su Hijo, volvemos y recalcamos, María posee una grandeza y excelencia singular entre las criaturas, por lo que la Santa Isabel exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Cuando hacemos ese paralelismo entre lo que sucedía con Betsabé y Salomón, y vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, claramente, de la misma manera que se le pedían esos favores a la reina para que intercediera en favor de él ante el rey, de esa misma manera lo hace Nuestra Señora del Cielo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esos detalles. Y esto no es una inferencia personal ni una interpretación privada, no. Es que esto es lo que podemos ver que la Iglesia ha transmitido por más de 1500 años para que nosotros conozcamos lo que ha hecho y sigue haciendo nuestra Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. Hermano Roqueni. Gracias, Adrián. Yo quisiera presentar otro ejemplo de esta figura, ¿no? Y que también tiene una connotación espiritual. Miren, hay gente que quiere ir a saludar a Cristo, ¿no? Y piensa que va a humillar a Cristo si va y saluda a su madre. Miren lo que aparece, que era una cuestión de protocolo, una cuestión interesante, que cuando las personas iban a saludar al rey, también iban a saludar a su madre, ¿no? Entonces, y era algo que efectivamente al rey no le ofendía. Mire, por ejemplo, otro ejemplo, y voy a leer ahora a través del segundo libro de Reyes 10:13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Encontró unos parientes de Ocosías de Judá y les preguntó: ¿quién son ustedes? Respondieron: somos parientes de Ocosías y vamos a saludar a los hijos del rey y a la reina madre. Segunda de Reyes 10:13. Entonces aquí vemos que parte del protocolo dentro de la dinastía davídica era saludar también a la reina madre. Y efectivamente eso no ofendía al rey. Cuidado que era al revés, de que si solamente lo iban a saludar a él e ignoraban a su madre, ahí sí la ofendía, sí ofendían al rey. Pero lo que trato de decir es que este modelo que nos presenta la Escritura tiene clara connotación en nuestra vida espiritual. Porque algunos dirán, bueno, y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos claramente el papel de la reina madre en el reino de los cielos, obviamente en el estilo del reino de los cielos de Jesús, que era un retiro de amor, de humildad y de entrega. Por ejemplo, vemos que en las bodas de Caná, ¿quién es el que le pide el favor al rey? Que haga no una acción jurídica o conceda un deseo de un matrimonio o de algo, sino que haga algo que le es propio a Dios, e intrínseco a Dios, realice una obra milagrosa. Entonces vemos que la reina madre, ¿qué hace? Va a donde el hijo y le pide algo que le es propio a su realeza divina, que realice un milagro. Y no lo pide para ella, lo pide para otras personas. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que lo importante, porque hay gente que se queda discutiendo en la forma y no ve el fondo. No, que mira que le dijo de esta manera. Lo importante no es qué quiere decir, qué a ti o qué a mí, mujer, porque algunos pensarán que era una grosería. Yo insisto que es una blasfemia que usted piense que Jesucristo se atreviera a ser grosero con sus padres o indiferente incluso porque es un pecado. Él estaría yendo contra sí mismo y contra los propios mandamientos y no sería impecable
si violara el cuarto mandamiento de la ley de Dios de honrar a padre y a madre. Así que eso está más que absurdo. Pero lo importante fue lo que ocurrió. Ella le pide el favor y Jesucristo no se lo niega y realiza un milagro a pesar de decir, esta no es mi hora. Y la iglesia ha entendido siempre este otro acontecimiento. El hecho de que Jesús diga que aún no es mi hora y que aún así realice el milagro indica que está mandando un mensaje que su madre incluso puede lograr cosas que él, por decirlo de alguna manera, en un principio no estaba dispuesto a hacer por iniciativa propia, sino que por pedido de su madre. Y de ahí la iglesia ha entendido lo importante, lo grandioso de la intercesión de la Reina Madre o a la Reina del Cielo, la Virgen María, porque efectivamente, de hecho, hay unos que usan un término que algunos se asustan, que se llama la potencia de intercesión o la omnipotencia de intercesión, porque claro, como tiene influencia sobre el omnipotente, tiene una intercesión omnipotente. Entonces, eso es importante que lo veamos bajo el formato de lo que hemos visto de lo que es la Reina Madre, no solo en el contexto apologético, sino también espiritual. Adrián. Otra de las cosas que muchas veces se le pasa por alto a los hermanos para poder entender por qué María es reina, es que ella fue la perfecta discípula que acompañó a su hijo desde el principio hasta el final. Por eso es que Cristo le otorga la corona, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sabemos que en María se cumplen las palabras que dicen que el que se humilla será ensalzado. ¿Qué fue lo que ella dijo? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Otro detalle es que María es el miembro excelentísimo de la iglesia. ¿Por qué? Por su misión y por su santidad. La misión de María Santísima es única, pues solo ella es la madre del Salvador. Enemistad pondré entre ti y mujer y entre el linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15, ya esto desde el Génesis había sido profetizado. Así que recordemos, como nos está compartiendo el hermano Roquel, esas características del reinado de María Santísima, esa preeminencia, como decía San Germán, que decía, su honor y dignidad sobrepasan toda la creación. Los ángeles toman segundo lugar ante tu preeminencia. O sea, son citas de santos de mucho tiempo. El poder real que tiene María, ¿por qué? Por los méritos de Cristo, el cual le autoriza a distribuir los frutos de la redención. La Virgen María no solo ha tenido el más alto nivel de excelencia y perfección después de Cristo, pero también participa del poder de su Hijo Redentor, ejercita sobre las voluntades y sobre las mentes. Otro detalle más es esa inagotable eficacia de intercesión con el Hijo y el Padre, como decía perfectamente el hermano Roquel. Dios ha instituido a María como reina de los cielos y tierra, exaltada sobre todos los coros de ángeles y todos los santos. Estando a la diestra de su Hijo, ella suplica por nosotros con corazón de madre, y que lo que busca, encuentra, lo que pide, recibe. Hermanos, seamos realistas, humanamente hablando, ¿qué cosa le niega un hijo a su madre si verdaderamente la ama? Cuanto más un hijo a la madre del cielo. Tenemos que tener todos esos detalles en cuenta, porque ese reinado de amor y servicio no es de pompas o de prepotencia como los reinos de la tierra. El reino de María es el de su Hijo, que claramente el mismo Cristo decía, es un reino que no es de este mundo, no se manifiesta con las características del mundo. María tiene todo el poder como reina de los cielos y tierra a la vez. Ternura de ser madre de Dios. Recordemos que ella en la tierra siempre fue humilde, la sierva del Señor. Dedicó totalmente a su Hijo y a su obra con Él y sometida a Él. Colaboró en el ministerio de la redención. Ahora en el cielo, mis hermanos, ella continúa manifestando su amor y servicio para llevarnos a la salvación. Saquemos provecho de esta bendición que nos regala el Señor, de tener a María como reina de todo lo creado. Hermano Roquel. Sí, Adrián, y hay una cosa interesante que yo quisiera profundizar, el término de Apocalipsis 12. En el término en el texto de Apocalipsis 12, aparece primeramente una mujer con alta dignidad en el cielo. Apareció una señal en el cielo, una mujer vestida
¿no? Una mujer revestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esa corona efectivamente representa la realeza, pero esa realeza es una realeza de santidad, de entrega a Dios. Tanto es así que Dios permite que ella se asocie a su hijo en la lucha contra el antiguo dragón, que es lo no es más que la serpiente o Satanás. Efectivamente, esta lucha también ejemplifica la realeza de la Virgen. Primero nos presenta la mujer vestida de sol y después nos presenta la lucha del dragón contra ella en particular. Y nos dice que esta mujer, ¿no?, que está vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas, efectivamente, como decía algunos, primeramente, algunos dicen, no, ese es Israel. Sí, porque dicen que sí, el Mesías vino de Israel, entonces nació de él. Pero que hay otro texto que contradice eso, porque no puede ser Israel, porque Israel en su gran mayoría no creyó y no se hizo cristiano, no creyó en Jesús. Sin embargo, declara que esa mujer, cuando el dragón le hace la lucha, va a perseguir a sus hijos. ¿Y quiénes son esos hijos de esa mujer? Los que creen en el testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, no puede ser Israel. Otro dice, no, eso es la iglesia. Lo que pasa es que esa es la iglesia, sí, pero tampoco puede ser la iglesia porque al contrario, la misma escritura nos enseña que la iglesia nació de Cristo, no al revés, no, Cristo nació de la iglesia. Por lo tanto, pero dicen que la mujer, esta mujer, aparte de que tiene unos hijos que son los que creen el testimonio, es la madre de aquel que regirá a todos los pueblos con vara de hierro, es decir, al mismo Jesús. Y en pocas palabras, declara el mismo Apocalipsis que esa mujer es la madre. Entonces, ¿qué mujer, no, cumple con todo esto? Que es la madre de Jesús, que es una reina y que sus hijos son aquellos que creen en el testimonio y que venció al demonio, porque el demonio, el dragón, trató de atacarla y no pudo vencerla, ni siquiera pudo tocarla, porque en todo momento la persiguió, pero no pudo atacarla y tocarla. Y al final, ¿qué dice el texto? Que fue llevada al cielo. Entonces, aquí vemos que el Apocalipsis en el Nuevo Testamento vuelve a ratificarnos la concepción de la Reina Madre ya en el cielo y que efectivamente también nos presenta ese concepto de que es reina, porque es la madre del rey, pero también es madre, porque es la madre de todos nosotros, porque ahí mismo el Apocalipsis la declara que ella, todos sus hijos, son aquellos que creen en el testimonio de Jesús. Entonces, para nosotros es bien importante que veamos toda esta concepción de por qué se le llama a la Virgen María Reina del Cielo. Y quisiera hacer unas aclaraciones antes de pasarle la palabra a Adrián. Primero, fíjese, la iglesia no declaró que ella sea la reina, la reina, sino que es la madre del rey. Y por lo tanto tiene el título de reina madre. Sin embargo, el poder lo tiene el rey. Segundo, ella no es la que realiza las acciones. Ella intercede y pide, que igual que la reina madre, le pide al rey para que el rey sea el que ejecute. Si el rey, por un acaso, le dijera a la reina madre, no te lo voy a conceder, no se haría. Tiene que ser la voluntad del rey, es la que realiza la acción. El otro aspecto importante, algunos llaman a la reina madre refugio de pecadores. ¿Por qué? Porque a los que podemos estar por el pecado enemistados con el rey, igual que estaba en el texto anterior, que a Adonías, que estaba enemistado por el rey porque le estaba disputando el trono, aún así aceptó de que buen camino era no ir donde su hermano, sino donde su madre, para conseguir la benevolencia del rey. Esas figuras no están en la escritura por casualidad, no están en la figura por casualidad. Igual que vimos en la boda de Caná, igual que también vimos que cuando la primitiva iglesia estaba en plena oración, después de la ascensión del Señor, pidiendo el don del Espíritu Santo, no quiso estar solo, no quiso estar huérfano, quisieron que su madre espiritual, la Virgen María, los acompañara, y claramente el texto nos enseña en los Hechos de que la Virgen María en medio de ellos estaba pidiendo con ellos la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, otro aspecto importante de la realeza de la Virgen María
en cuanto, a su dignidad por ser la madre del rey, es la manifestación de inclinación que tiene Santa Isabel cuando la Virgen María, que era su prima y además era menor que ella, que en la cultura hebrea, cuando un menor iba a visitar al mayor, siempre el menor tenía que rendir pleitesía. Sin embargo, cuando se da ese encuentro que se llama la visitación, ¿qué hace Isabel? La trata como una reina. Le dice, como cuando uno queda sorprendido, cuando alguien muy importante, que uno considera muy importante, va a su casa, uno dice, oye, wow, qué cosa más importante que fulano, que es tan importante, haya venido a mi casa. Ella hizo lo mismo. Su prima, que es menor, al convertirse ella ya, porque en ese momento ya era madre, le dice, ¿cómo aquí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Como diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué dignidad tengo yo para que venga la madre de mi Señor? Es decir, la reina madre. Adelante, Adrián. Así mismo es, hermano Roquel, y para beneficio de los que están viendo la transmisión, recuerden un detalle, como decía bien el hermano Roquel, cuando nosotros los católicos consideramos a María la reina del universo, no es para quitarle honor, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que obviamente es el rey del universo, sino que justo el hecho de que Jesús sea rey es lo que precisamente le confiere a María el título de reina, puesto que es su madre, como hemos explicado hasta la saciedad con todos los ejemplos que hemos dado. Sabemos que toda reina está sometida al rey, y el ser reina no le quita ningún poder ni dominio al rey. El título de María es un título que la honra por ser la madre del rey, el Señor Jesús. Así que quizás algunos hermanos que son detractores de llamar a María reina, pensarán que esto es un invento, un capricho, es forzar las Sagradas Escrituras, que es un argumento sin valor y sin sustento bíblico, pero es que ya le hemos dado citas bíblicas y le hemos puesto ejemplos, pero le podemos recordar nuevamente, ¿verdad? Para modo de repaso, por si acaso algunos están entrando ahora, con el ejemplo cuando el ángel Gabriel anuncia a María que ella concebirá a Jesús. A su vez le hace conocer que él recibirá el trono de David, su padre, y que reinará sobre Jacob por los siglos de los siglos sin fin. El ángel se lo dijo, temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 33. Y si Dios Padre ha dado a Jesús el trono de David, a quien incluso el ángel llama a su padre, es obvio que ese reinado conservará sus disposiciones habituales, mantendrá su estructura. Por eso el ángel le llama el trono de David, pues no le dice simplemente que le hará rey, sino que aclara que ese reinado será el trono de David. Recordemos además que el Señor mismo le había prometido a David que su reino permanecería para siempre, que su trono se mantendría firme eternamente. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que el reino de David será eterno, por la promesa de Dios mismo, y que Jesús es ahora el rey de ese reino de David, pues fue quien recibió dicho trono, veamos que el reino de David, la madre del rey, venía a ser la reina. Y es por eso que cuando la Biblia habla del inicio del reinado de cada uno de los reyes de Judá, y lo pueden verificar por ustedes mismos, de la dinastía de David específicamente, se menciona automáticamente el nombre de su madre, puesto que ellas eran las reinas y no las esposas. En otras palabras, el reino de David tenía por reina a la madre del rey. Por ejemplo, Salomón tuvo como 1000 esposas y concubinas, tuvo como 1000 mujeres. ¿A quién le iba a dejar el reinado él?
Por obligación, ya la tradición judía ponía que era a la madre del rey. Y repetimos, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. El nombre de su madre era Naama, amonita. Primera de Reyes 14, 21. Primera de Reyes 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Repito, Primera Reyes 15, 1, 2. Segunda Reyes 8, 26. Crónicas 22, 2. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 y Crónicas 24, 1. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Segundo libro de Reyes 15, 1, 2. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Y así podríamos seguir dando uno por uno, pero ustedes pueden comprobar por ustedes mismos. Desen a la tarea y verán que siempre que hablaban de un rey, por obligación, tenían que dar el nombre de su madre, que automáticamente se convertía en la reina. Y si volvemos a repetir hasta la saciedad que Jesús es el heredero de ese rey que permanecerá para siempre, Rey de Reyes, Señor de Señores, María, en consecuencia, es la reina del cielo y de todo lo creado. Hermano Roque. Gracias, Adrián. Yo quisiera, Adrián, permíteme hacer algo. Quisiera, porque hay una persona que hizo una aportación que me pareció interesante. Dice, pero escuchaba yo un sacerdote decir que Apocalipsis 12 se refiere a la iglesia, que sí se acomoda a María. Mire, yo quisiera hacer algo. Voy a hacer algo para beneficio de todos. Voy a compartir algo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para que formemos parte del asunto. Mire, aquí está el texto. Aquí lo tenemos, texto de Apocalipsis 2. Y dice el texto, ¿no? Y apareció en el cielo, y apareció en el cielo una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estamos hablando de la reina. Entonces, dice que después la narración nos habla de que estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Entonces, después la narración se traslada a Satanás y narra un acontecimiento que posiblemente no fue contemporáneo en el tiempo, pero sí ocurrió. Narra la realidad de esta mujer, tía, y aparece después un signo que es el enemigo de la mujer. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y cada cabeza tenía una diadema. Su sola cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y le precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuanto naciera. Aquí hay 2 contextos interesantes. La primera, los padres de la iglesia vieron que esta tercera parte de las estrellas del cielo, una tercera parte de los ángeles creados por Dios, y esa cola que lo arrastró fue la seducción que llevó a esos ángeles que se convirtieron en demonios. Y esto que se precipitó contra la tierra fue que una vez expulsado de la presencia de Dios, se fue a hacerle la guerra a la criatura que Dios más amaba, a los seres humanos. Y entonces, como él sabía que el hijo de la mujer iba a ser aquel que nos iba a salvar a todos, quiso devorarlo. Pero si aquí la escritura lo dice claramente, no intentó matarlo, hizo todo lo que pudo para matarlo, para que no cumpliera su misión. Pero entonces, ¿quién es el hijo de esta mujer? La mujer tuvo un hijo varón que debía regir todas las naciones con su cetro de hierro.
pero el Hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quién es ese Hijo? Sino Jesucristo. Está más claro. Después la narración comienza a explicar todo lo que le pasa a la mujer. Vuelvo a repetir, con la escritura aquí enfrente, busque usted y compare. ¿Cómo va a ser la iglesia si dice que esta mujer dio a luz al Hijo, aquel que va a regir? La iglesia no dio a luz a Jesucristo. El otro punto importante es que otro dice, no, lo que pasa es que es Israel. Vámonos a unos versículos más abajo y dice que como el dragón no pudo hacerle la lucha a la mujer, dice el versículo 17, dice que el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son esas descendencias? Los que obedecen los mandamientos de Dios, pero además tiene otra característica, para que no diga que son los hebreos, sino que, y además poseen el testimonio de Jesús. De las personas que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús, son los cristianos, los que siguen a Cristo. Entonces no puede ser Israel, porque la gran mayoría de Israel no creyó. Entonces, la única que es el personaje de Apocalipsis 12 es la Virgen María, que encaja con todo. Que entonces usted puede decir que Israel es tipo de la Virgen María porque ella es parte del pueblo de Israel y las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel y que además en el Nuevo Testamento representa los 12 apóstoles y que también es tipo de la iglesia. Entonces ahí vemos que la Virgen María es el ideal que une al antiguo Israel con el nuevo Israel, que es la iglesia, y es el modelo perfectísimo de la redención, y por lo tanto claro que es el punto de unión, pero no es que ella es figura de Israel o viceversa, ella es el modelo, y entonces Israel quiso o quisiera haber sido tan puro como la Virgen María, o era que está llamada, y la iglesia igual, la iglesia quisiera ser tan pura como la Virgen, pero no lo es. Entonces nosotros buscamos ese modelo único, como criatura, pero la perfecta redimida santa, la toda santa, la perfecta creación de Dios que logró la perfección de la redención. Entonces aquí vemos el modelo de la Reina Madre y explicando Apocalipsis 12, ya viendo los textos para que vean que no es que estábamos hablando por hablar, Adrián. Y, ¿verdad? Aprovechar también porque muchos desconocen también lo que es el aspecto de las fiestas litúrgicas, porque nosotros hemos compartido ya todo desde el antiguo pacto, desde los inicios de la iglesia primitiva, pero lo que sucede es que a veces las personas, como la fiesta litúrgica, pues, sabemos que Pío XII en 1954 instituyó la fiesta litúrgica del reinado de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor en Roma, pues muchas veces tratan de reguindarse, no, que eso fue para esa época. Pero recordemos, como dijimos, hemos dado tipología, hemos dado citas bíblicas, citas de santos, citas patrísticas. Hemos utilizado la misma palabra de Dios del Nuevo Testamento, tanto desde el Antiguo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos puesto enfrente a ustedes, no solamente le hemos dado la cita, sino que lo hemos puesto frente a ustedes, como muy bien hizo el hermano Roquel ahora, y hemos detallado versículo por versículo. Aquí no estamos sacando un texto fuera de contexto para inventar un pretexto. Aquí al contrario, estamos brindando el contexto completo para que ustedes puedan entender el texto en plenitud. Entonces, queridos hermanos, nosotros ya hemos brindado una información en plus y hemos explicado de múltiples maneras. Ahora está de ustedes que dejen que la razón sea iluminada por el Espíritu Santo. Como siempre decimos en cada programa, nosotros no imponemos un criterio ni imponemos nuestra fe. Nosotros proponemos la fe. Nosotros brindamos la información, como hemos hecho ya en este programa. Está de ustedes, ¿qué van a hacer con la misma? ¿La van a desechar? ¿Van sencillamente a cerrarse o van a aceptarla y darse a la tarea de leer y profundizar en sus hogares? La decisión está en sus manos, queridos hermanos. La decisión está en sus manos. Está de ustedes. Si verdaderamente buscan la verdad para que la verdad los haga libres, ahí está. Para eso es este programa. Hermano Roquel, si tiene algo más que aportar, le paso la voz.
¿Cómo no, hermano Adrián? Y yo antes de despedirme quisiera compartir con ustedes algo más, que no puedo irme sin compartirlo, porque si no lo comparto, me van a decir que no soy honesto intelectualmente. Voy a compartir otro texto, hermano Adrián, para que le guste. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 18, narra sobre las prevaricaciones del pueblo de Israel, por las cuales fueron desterrados, porque se les llamó la atención una y otra vez. Y aquí se ve una cosa que es una... Miren, hermano, yo le voy a decir algo con todo respeto. Antes que yo no conocía el Antiguo Testamento, eso yo me veía, me tragaba el cuento, pero ahora cuando uno conoce el Nuevo Testamento y uno realmente se lee los reyes, los jueces, se lee los profetas, uno se da cuenta que la persona que utiliza ese texto está o manipulando o no conoce el Antiguo Testamento. Porque efectivamente, uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel es la adoración a deidades paganas. Y cuando se hablaba de los bosques y que se hablaba de los altos, cuando se hablaba de que amasaban pan, que se hablaba de que hacían tortas, eran cultos paganos que seducían al pueblo. Entonces, habían dos, y no quiero hacer una clase de Nuevo Testamento aquí, pero nada más quiero habían dos deidades muy famosas en esa época. Una tenía que ver con la prostitución sagrada, que tenía que ver con Astarte, que era muy popular porque usted se puede imaginar, ¿no? La gente creía que iba a adorar a Dios, le pagaba la prostituta, tenía sexo. Oye, quedé bien con Dios y la pasé bien con una prostituta, eso le encantaba a la gente. Entonces, la gente abandonaba prácticamente. Y también parte de esa cuestión es que caían en los sacrificios humanos, mataban niños, cosa que deploraba. Y el otro era Baal, pero la gente confunde a Baal con el diablo. Pero mira, el Baal tiene que ver, el título de Baal era Señor, el Señor del cielo, el Señor grande, el Señor poderoso. ¿Y por qué rivalizaba con el Yahvé, el Dios de los ejércitos? Porque Yahvé también decía que yo no soy el Señor de los ejércitos del cielo. Yo soy el Señor decía, no, este Baal que adoraban los fenicios consideraban un Dios más poderoso que Yahvé. Entonces por eso los israelitas se iban allá para ver si Baal, lo que Yahvé no le concedía, se lo concedía a Baal. Pero Baal no era considerado como el Dios del cielo, el Dios más poderoso de todos los demás, el Zeus del Oriente Medio. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a desviarnos. Entonces, cuando el profeta Jeremías narra esto, está narrando cosas que pasaban, pero que también pasó en el pasado, que ya Dios dijo, ¿hasta cuándo voy a aguantarla a usted? Ya no lo soporto, me dan asco. Entonces, le dice y le recrimina, mire lo que dice aquí. Los hijos, ¿no? Los hijos juntaban leñas, eso era para hacer el sacrificio, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan pasta para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Por qué? Porque era una forma de darle adoración, no solo con el sexo, sino hacerle una especie de tortas y se le ofrecían y también se comían como una forma de culto. Y además dice que se derramaban libaciones a otros dioses a fin de agraviarme, decía el Señor. Pero alguno dice, hombre, esa reina del cielo es la Virgen María y esta vez la profecía. ¿Qué cosa más? Es como decir que Baal es Jesucristo. Porque como Baal le decían que era el rey y el Señor del cielo, entonces, mira, ve, ese que mencionan en el Antiguo Testamento, Baal, que era el Señor del cielo, es Jesucristo. Algo totalmente fuera de contexto. Esa reina del cielo no es otra que Astarte. Y para los que quieren verla, porque eso es lo bueno me gusta de esta aplicación, voy a compartirle para que conozca quién es Astarte y vean, no se dejen seguir cuenteando. No se deben seguir cuenteando de lo que nosotros queremos, le estamos hablando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a compartirle. Aquí está la pantalla de Chrome. Voy a buscar, aquí está. Voy a buscarla para ver si aquí está la imagen. ¿Ve? Voy a compartir. Ay, perdón. Vamos a agregar la transmisión. Aquí tenemos, ¿ve? Esta que ven aquí es Astarte. Esta que ven aquí. ¿No? Si quieren la podemos agrandar para que podamos verla, ¿no? Esta que está aquí, esta es Astarte. Y aquí tenemos otras imágenes de la Astarte histórica, que es la reina del cielo, una reina reconocida, pagana de la época y que adoraban en esa época.
y que le llamaban Reina del Cielo. Entonces, el pretender que pues, como había una similitud en nombres, ustedes simplemente decir que es la Virgen María es un exabrupto, porque en los dioses paganos habían títulos que también se aplican a, por ejemplo, a Zeus se le llamaba padre. Los romanos y los griegos le llamaban a Júpiter y a Zeus padre. Nosotros decimos, no, pues entonces como nosotros él es Júpiter, ¿no? Y así hay muchos títulos que se usaban en los dioses paganos y que Dios, que es el legítimo dueño, se apropia porque es el que tiene el derecho. Entonces, no, que le daban el mismo título. Entonces, Baal le decían Señor de señores, un título que aplicamos nosotros a Jesucristo. Entonces, a ver si no, lo que pasa es que Jesucristo es Baal en el Antiguo Testamento. No. Pero claro, para una persona que no conoce a Adrián, efectivamente esto se lo presentan y queda inmediatamente asustado. Digo, mire, Jeremías profetizó lo que están haciendo los católicos ahora, llamando a la Virgen María Reina del Cielo sin ninguna interpretación, sin buscar cuáles son los motivos, ni las razones, ni nada, simplemente utilizando eso. Entonces yo quería compartirlo para que viera que somos honestamente intelectuales y si queremos, ponemos las objeciones para que no digan de que no quisieron hablar de eso porque Jeremías lo habla clarito. Adelante, Adrián. Que si estos hermanos se tomaran un poquito más de tiempo y analizaran la palabra de Dios con cuidado y sin prejuicios anticatólicos, van a notar que la condena hacia ese culto es porque se dirigía a diosas paganas, como claramente estaba comentando el hermano Roquel, a Astarte, a Estar, a Afrodita, entre otras denominaciones. Y otro lado es que estas diosas eran adoradas. Como sabemos y enseñamos en la Iglesia Católica, la adoración solo se debe a Dios. Y por tanto era obvio que Dios iba a prohibir adorar a otro Dios fuera de él. Y eso ya estaba desde el mandamiento del Éxodo. Entonces, también reconocer que la otra parte del culto que nosotros rendimos a María, como Madre del Señor y Reina del Universo, es de veneración. Y eso tan solo es un respeto y amor especial, pero nunca de adoración. Como equivocadamente sostienen algunos hermanos que lamentablemente o están mal informados o están prejuiciados. Así que recalcamos, antes de culminar, que ese culto que le tenemos a María de veneración es diferente al de la adoración, como ya hemos demostrado en programas anteriores. Lo que pasa es que el programa de hoy es enfocado en María Reina del Cielo, pero si usted tiene alguna duda, mira, vayan al playlist, como dicen los anglosajones, a la lista de reproducción del canal que estamos viendo aquí, ya sea por el canal de YouTube que usted esté viendo, mira, vaya a la lista de reproducción y ahí van a ver todos los programas que nosotros hemos hecho y ahí van a poder ver todos estos argumentos que nosotros los hemos aclarado y los hemos refutado desde hace tiempo. Así que yo creo que no queda mucho más que decir, Roque. Si hay algo más que añadir, me avisa. Si no, pero despedimos. Por supuesto, nos despedimos porque Adrián tiene que hacer ejercicios. Porque Adrián es un hombre de mucha agilidad, no solo mental, sino física. Entonces, vamos a darle tiempo para que él pueda hacer sus ejercicios y nosotros nos despedimos para que puedan todos disfrutar de la tarde o de la noche, tarde-noche que tenemos hoy. Bueno, Joquel, voy a hacer zumba para aquí, zumba para acá. Muy bien, hermanos. Ha estado con ustedes Roquel Cárdenas de Panamá. Y Adrián Castro del Encanto Puerto Rico. Y nos despedimos hasta la próxima en su programa de Apologética. La verdad los hará libre. Que Dios los bendiga y hasta pronto.